Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos al episodio número 94 de La Fosa Escéptica. Los saludo cariñosamente desde México. Una de las acusaciones que más nos hacen los creyentes a los ateos cuando se debate algún asunto religioso es preguntarnos el por qué le dedicamos tanto tiempo y esfuerzos en hablar, discutir y escribir sobre Dios si no creemos en Él. Pero te preguntan eso o sus variantes, que puede ser: si hablas tanto de Dios, ¿significa que Él existe? No entiendo cómo dedicas un podcast a algo en lo que no crees. ¿Por qué hablas tanto de Dios y Jesús si afirmas que no existen? Estos ateos sí que son tontos. No creen en Dios y se la pasan hablando de Él. Si no crees en la Biblia, ¿por qué la lees tanto? Pero, ¿es cierto esto? ¿Acaso no tenemos los ateos sensatez al hablar de algo en lo que no creemos? ¿O es que no se debe hablar sobre lo que no se cree? En este podcast de La Fosa Escéptica, voy a dar algunas de las razones, pues que justifican sobradamente no solo el hablar sobre Dios, Jesús, Biblia y religiones, sino que avalan los constantes debates y ataques que hacemos contra estas creencias. Así es de que sobre esto versa el día de hoy La Fosa Escéptica. Comenzamos, ¿no? Les aseguro, amigos creyentes, que ustedes mismos en numerosas oportunidades han hablado, conversado y hasta discutido sobre cosas en las que no creen y que para ustedes no existen. Todos lo hacemos día a día y no somos juzgados por eso. ¿Por qué habría de ser diferente con los ateos al hablar de Dios? Por ejemplo, de seguro han conversado y discutido sobre películas, libros, series de TV, cuentos e historias, cómics, videojuegos. Y en términos generales, casi ninguno de los personajes e historias de estas son reales. A mí me encanta hablar de fantasmas, zombies, extraterrestres, pero no existen, ni creo que existan. Eso no hace que tenga prohibido hablar de eso, ¿no? Si usted, creyente, está en contra de quienes hablan y discuten sobre cosas o seres que no existen, pues debe empezar a reclamarle a todos los escritores, directores, autores de estas historias ficticias, ya que en la práctica no existen. E incluso autocensurarse usted mismo
ya que de seguro lo ha hecho muchas veces. ¿Con qué moral nos reclaman a nosotros que perdemos tiempo con seres inexistentes cuando ustedes van al cine a ver a Batman o a los Avengers? Al parecer ustedes solo me reclaman a mí porque hablo en contra de su inexistente Dios. Pues deberían reclamarle también a los millones de personas que adoran algún Dios diferente al de ustedes y que para ustedes es falso y no existe. Hay cientos de miles de personas en el mundo y a través de la historia de la humanidad que le han dedicado horas de estudio y discusión a otros dioses como Alá, Odín, Osiris, Ganesha, Thor, Mitra, etc. Si el problema es el hablar de seres inexistentes, pues comiencen ya su cruzada para que el resto de la humanidad que no cree en su Dios dejen de escribir libros, abrir blogs, hacer conferencias y reuniones sobre sus dioses particulares o crear un podcast ateo como es mi caso. Porque según su punto de vista, están tan errados como nosotros los ateos cuando argumentamos en contra del Dios en el que ustedes creen. Pues amigo creyente, existen hasta materias de estudio que se dedican exclusivamente a estudiar, analizar y discutir seres que ni usted cree que existen. El típico ejemplo es la mitología, que se encarga del estudio de relatos culturales sobre seres e historias inexistentes. Tan es así que la palabra mitología viene del griego mitos, que significa fábula. Recordemos que un mitómano es el término que se utiliza para describir a los mentirosos compulsivos. Podemos concluir que el estudio de la mitología se basa en seres inexistentes. ¿Por eso no se deberían de publicar libros sobre mitología? ¿O hacer curso en universidades? ¿O tener documentales en la televisión? Usted nunca le negaría esto a quienes se dedican a la mitología. ¿Por qué lo hace con nosotros los ateos? También existen otras áreas investigativas que se basan en cosas falsas e inexistentes, y no lo veo usted reclamándoles y pidiéndoles que dejen de seguir con sus estudios. Por ejemplo, ufología, astrología, criptozoología, parapsicología y toda la amplia gama de pseudociencias que pululan por ahí. Inclusive en psicología y psiquiatría se habla en muchas ocasiones de seres inexistentes y situaciones inverosímiles. Pues amigo creyente, le toca reclamarle a todas ellas su abyecto comportamiento. El hablar, discutir y debatir sobre seres o cosas inexistentes no es tiempo perdido. Siempre hay un aprendizaje implícito y crecimiento personal. Yo no creo, por ejemplo, en extraterrestres, pero me encanta hablar y razonar de cómo serían, cómo podrían ser su metabolismo, sus medios de transporte, las consecuencias de su posible existencia y una infinidad de cosas sobre ellos, ¿no? Me ocurre lo mismo con el resto de los dioses y figuras ficticias de la historia de la humanidad. Yo no creo que Zeus o sus hermanos mitológicos existieron, pero la verdad es que me encanta la mitología griega. ¿Eso me hace absurdo e incoherente? Conozco a muchos creyentes en Dios, en ese Dios en el que usted cree, que estudian la mitología. ¿Acaso deben de dejar de hacerlo? Absolutamente todo de lo que hablemos y debatimos deja una estela de información y conocimiento aprovechable. Muchas veces no es de forma práctica, pero siempre nos hace crecer como personas. Y eso es invaluable. Pero ¿qué pasa cuando lo inexistente se vuelve un problema? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la fosa escéptica para ver por qué hablar o creer en algo inexistente puede convertirse en un problema muy grande y muy serio. Ya regreso.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Qué pasa cuando lo inexistente se vuelve un problema? Bueno, esta es la razón más importante y la que justifica en sobremanera el que muchos de nosotros los ateos pasemos horas y horas frente al computador publicando y debatiendo con creyentes. Lamentablemente, la creencia en Dios y las religiones es un grave problema para la humanidad. Es por esto que tanto yo como muchos otros ateos hablamos y nos esforzamos por informar y desmentir todo lo relacionado con este Dios y su rango de acción, porque se ha demostrado que es peligroso y que nos afecta negativamente de forma directa. Siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Si la gente creyese en su Dios de forma privada y personal, no tendría problemas y los dejaría solos en lo que a mí se me parece como un delirio. Hay gente que cree en la existencia del chupacabras o en el extraterrestre, y yo no me dedico a rebatirlos. Pero cuando esa creencia deja de ser personal y tratan de imponerla a los demás, muchas veces a la fuerza e incluso asesinando, ahí sí se vuelve mi problema. Inclusive usted, amigo creyente, no cree en la existencia de Alá o en el Islam, pero de seguro no permanece indiferente y en silencio ante los extremistas ataques que algunos miembros de esta creencia han tenido en contra de quienes no creen en lo mismo que ellos. Seguramente usted ha discutido, hablado y polemizado sobre este problema, aunque no crea en Alá. Pues véalo desde el punto de vista de nosotros los ateos y nos va a poder comprender mejor. Hablo tanto de Dios porque las cosas negativas y perjudiciales deben ser discutidas, atacadas y rechazadas, existan o no. Los ateos y todas las personas en general deberían tener conocimientos básicos de la Biblia y de Dios, ya que gran parte de las leyes dictadas por los gobiernos tienen lamentablemente una base bíblica o religiosa. Educación escolar, prohibición de matrimonios del mismo sexo, castigos y penas judiciales, días feriados, movimientos políticos e incluso ataques y guerras contra otras naciones tienen en muchas ocasiones un trasfondo y base religiosa. Habría que recordar, por ejemplo, con tristeza cuando George Bush justificó el ataque a Irak porque, según él, cumplía los mandamientos de Dios. Debemos hablar de Dios y religión, ya que los gobiernos nos obligan a ello al incluir de manera indiscriminada en nuestras leyes a seres invisibles y recomendaciones de libros caducos y obsoletos. Además, no solo las leyes tienen una influencia directa de Dios o la Biblia o la religión. Nuestro comportamiento social está en gran medida influenciado y basado en la religión. Imagínense al 90% de la población siendo adoctrinados desde muy niños con la existencia de un Dios que dicta leyes, normas y comportamientos. Evidentemente, mucho de este oscuro aprendizaje se refleja en la manera de actuar de las personas día a día.
desde el odio hacia la homosexualidad hasta la manera como vestir, comer y hablar, tienen influencia religiosa. Y exigimos que los ateos no hablen, y exigirnos que los ateos no hablemos de Dios y religión es francamente absurdo. La gente se comporta pensando que tiene un amigo invisible a su lado. Tantas personas pensando eso, pues debe ser motivo de franca discusión. Inclusive, amigo creyente, a usted le conviene mucho que los ateos hablemos o discutamos de Dios. ¿Por qué? Porque según ustedes mismos, su fe se verá fortalecida. Muchos comentaristas cristianos más bien me han agradecido el que yo trabaje en hacer público este rechazo hacia Dios y la religión, ya que lo ven como una prueba de fe y sus conocimientos salen ganando. Seamos francos. Lamentablemente muchos cristianos promedio que escuchan la Fosa Escéptica tienen ideas bastante desordenadas sobre su propia religión y su Dios, lo cual es alarmante hasta para los mismos cristianos. Y gracias a podcasts como este y tantos otros que tocan el tema del ateísmo, sus conocimientos en el área religiosa y bíblica han aumentado, reconózcanlo. Por eso, amigos creyentes, en lugar de reclamarme de por qué me la paso hablando de Dios, más bien deberían agradecerme por aumentar la fe y los conocimientos religiosos de sus colegas cristianos. Y estoy seguro que quien escucha la Fosa Escéptica habrá encontrado algo que no sabía o que desconocía. No me den las gracias. Lo hago, la verdad, con mucho gusto. También deben recordar lo que el mismísimo apóstol Pedro les ordenó, que debían debatir y justificar su fe ante quien se lo exija, es decir, ante nosotros los ateos. Lo dice en el libro de Pedro, en el Evangelio de Pedro. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que no solo deben debatir, justificar y analizar las preguntas y cuestionamientos que le hacemos, sino que deben ser mansos y no agresivos, cosa que parecen olvidar algunos de los que me dejan comentarios por iVoox. Por eso tiene que volverme a dar las gracias, amigo creyente, por crear este espacio de polémica y ataque al cristianismo que ustedes profesan, el cual está diseñado especialmente para decirle el por qué nosotros, los ateos, no creemos en lo mismo que usted y por qué creemos que es peligrosa su creencia. Gracias a este y otros tantos podcasts ateos, usted puede cumplir la palabra de Dios. No me lo agradezca. Le vuelvo a repetir. Pero si me lo agradece, le digo, de nada. Vamos, amigo creyente, diversión, hombre. No nos diga que el hablar de dioses mitológicos invisibles que nos manipulan y nos ordenan cosas absurdamente incoherentes, pues no es divertido. No nos quiten esa diversión a los ateos. Si esto de los dioses, libros viejos y religiones mitológicas no causasen tanto daño, muerte o destrucción, sería un motivo de risas y diversión absoluta. Y en esta Fosa Escéptica muchas veces nos ha ganado, y lo tienen que admitir, nos ha ganado la risa con lo absurdas que son algunos de los preceptos que ustedes manejan. Y mucho menos me pidan que no hable de la Biblia, con esas historias de burritas parlanchinas, peces que se tragan personas, gente que se vuelve sal, serpientes chismosas, cerdos voladores, planetas paralizados, trompetas asesinas, prepucios cortados por todos lados, zombies caminantes. Si esto no es motivo de una amena charla divertida, pues no sé qué más puede hacerlo. Es imposible dejar de hablar y sobre todo de reír con todo esto. Como puede ver, amigo creyente, hay muchas razones que justifican el que los ateos estemos hablando siempre de Dios. Pero la principal razón
de todas, sin duda, es: todos somos libres de expresar nuestras opiniones. Así como ustedes, o usted, amigo creyente, es libre de decir que cree en dioses fantasmas, el mismo derecho lo tengo yo en negarlo. Usted puede decir que cree en ese Dios, y yo también puedo decir que creer en ese Dios es una tarugada. Poco menos del 10% de la población del mundo es incrédula. El resto cree en algún tipo de divinidad mágica. Estamos literalmente rodeados de personas que creen en fantasmas y que estos se relacionan diariamente con nosotros. El pedirnos que no hablemos ante toda esta locura es algo francamente discriminatorio. Los creyentes usan cruces, espadas, iglesias, catedrales, sermones, misas, bautizos, guerras, amenazas, infiernos, etc., para promover y resguardar su creencia. Nosotros los ateos estamos en una clara desventaja numérica y de recursos. Nosotros los ateos solo tenemos nuestra opinión y las ganas de comunicarnos. Además, debe usted recordar que su Dios tiene una característica muy especial: es todopoderoso. Si Él desea que los ateos nos callemos, pues voy a esperar a que Él mismo me lo diga, y no usted. ¿O usted qué piensa, amigo creyente? Vamos a hacer una pequeña pausa en esta fosa escéptica, que por lo que veo va a ser corta, y regreso para darles mis razones por las cuales pienso que del por qué debemos combatir la religión. En un ratito nos escuchamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso con la fosa escéptica. Y pues sí, la pregunta es: ¿por qué debemos combatir la religión? Bueno, cada uno puede pensar o creer lo que estime conveniente. Que quede eso bien claro, ¿no? Todas las personas, con independencia de sus ideas, merecen respeto, o al menos tienen derecho a expresar sus ideas, aunque no estemos obligados a escucharlas o creerlas. Sin embargo, no todas las creencias son respetables. Matar judíos porque algunos los consideren una raza inferior no es respetable, por buscar algún extremo ejemplo. Lo más difícil es trazar una línea que delimite las creencias respetables de las que no lo son. Por ello, mejor que cualquier línea, lo óptimo es que cada uno de nosotros, a título individual, asuma qué clase de ideas o creencias es capaz de tolerar sin esgrimir su intolerancia. La naturaleza del ser humano le impele a llenar las lagunas de ignorancia con conocimientos.
porque la incertidumbre resulta profundamente incómoda. Cuando dicho conocimiento no está disponible, entonces la laguna se llena con mitos o con narraciones apaciguadoras. Cuando nuestros antepasados, hace probablemente entre 100,000 a 75,000 años, empezaron a buscar respuestas a quiénes eran y a dónde iban los muertos, no tenían demasiado tiempo o herramientas para investigar sistemáticamente la naturaleza, de modo que se refugiaban en mitos construidos por la comunidad y solidificados por algún argumento de autoridad. Los cultos son un buen ejemplo viviente de esta dinámica. Sobre estos cimientos imaginarios, se empezaron a levantar todas las religiones. Los humanos primitivos necesitaban un relato de todo lo importante que les ocurría, porque la mente consciente no puede funcionar sin relatos y explicaciones de su propio significado. La mejor manera, la única en que nuestros ancestros podían conseguir explicar su propia existencia, era a través de un mito creacionista. Y todo mito creacionista, sin excepción, afirmaba la superioridad de la tribu que lo inventó sobre todas las demás tribus. Habiendo asumido esto, cada creyente religioso se veía a sí mismo como una persona elegida. Las religiones organizadas y sus dioses, aunque concebidas en la ignorancia de la mayor parte del mundo real, por suerte fueron grabadas en piedra en la historia temprana. Sus dogmas codifican normas de comportamiento que los devotos pueden aceptar absolutamente sin titubear. Y cuando digo titubear, titubeé. Cuestionar mitos sagrados es cuestionar la identidad y el valor de los que creen ellos. Esta es la razón por la que los escépticos, incluidos los que están comprometidos con mitos distintos e igualmente absurdos, son considerados con tanta antipatía. En algunos países, los ateos o los escépticos se arriesgan a ingresar a prisión o de plano a morir. En pocas palabras, pues, ya vamos intuyendo los efectos perniciosos de las religiones. En primer lugar, su efecto conciliador y apaciguador se funda en mentiras o ignorancia. En segundo lugar, las afirmaciones de las religiones son dogmáticas e indiscutibles porque son la verdad. En tercer lugar, las personas que no piensan igual son el enemigo. Cuando las sociedades humanas no tenían tiempo ni recursos para adquirir conocimientos empíricos sobre el mundo natural, basar la convivencia en reglas indiscutibles fundadas en mitos era una buena solución. Con todo, los que no comulgaban con estos mitos o dogmas ardían literalmente, como lo vimos con la Inquisición. Sin embargo, en un mundo donde todos tenemos acceso a la información, donde dicha información crece exponencialmente y puede ser continuamente contrastada, criticada, impugnada o discutida, los dogmas resultan cuando menos inmaduros e ineficaces. Si las normas sociales dependen de dogmas que podrían ser fácilmente rebatibles, cosa probable habida cuenta de que las fuentes son argumentos de autoridad, entonces las normas sociales penden de un hilo cada vez más fino. Por otro lado, el progreso científico y tecnológico que se ha venido produciendo desde el siglo XVI denota que una forma eficaz de obtener conocimientos cada vez más precisos o útiles para la sociedad consiste en falsarlos, es decir, que son ciertos hasta que alguien demuestre que son falsos y sepa explicar en qué error se incurre. Por esto, las creencias basan su eficacia en la idea inmadura de que se posee la verdad absoluta y la falta de humildad del que no quiere aceptar que se equivoca. La ciencia, por el contrario, funciona justo al revés. Asume la ignorancia inicial y propone explicaciones sobre el mundo que debe ser. Obligatoriamente, estas explicaciones deben de ser puestas en tela de juicio
por la mayor cantidad de ojos posibles. Finalmente, defender ideas incuestionables por simple fe te enemista de cualquiera que no comulgue con dicha fe. Imaginen que alguien afirma que existe el monstruo volador y que no podemos cuestionar dicha creencia. De inmediato se enfrentará a quienes traten de esclarecer el engaño que da sentido a su creencia. La fe irracional se detecta rápidamente en el sentido de que quien la profesa se irrita profundamente cuando se trata de cuestionar. Los hacedores de preguntas o buscadores de razones, pues, son el peor enemigo de los que profesan una fe irracional. Una cuestión que suele salir a colación cuando se examina la fe en un mito es que todos profesamos alguna clase de fe. Por ejemplo, no hemos visto un átomo y creemos que existe. ¿Por qué creer en un Dios creador debería ser diferente? Ya hemos hablado de que la fe es un mito que basa su funcionamiento en la inmovilidad ideológica. Por el contrario, si alguien demostrara que los átomos no existen, pues recibiría el Nobel de Física. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos analizando esto que de repente nos dicen los creyentes de que todos tenemos fe en algo. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a la fosa escéptica. Otra diferencia entre la fe racional y la fe irracional reside en la calidad de las fuentes de información que se aducen. Por ejemplo, si crees algo que solo aparece reflejado en un libro, viola sistemáticamente parte del conocimiento empírico acumulado durante siglos sin explicar la razón de forma falsable, y si además tiene muchos años de antigüedad, pues probablemente estamos ante una muestra de fe irracional. Y sí, estoy hablando de la Biblia. Un ejemplo de fe racional sería creer en la existencia del país Japón a pesar de que nunca lo hemos visitado. Es racional porque disponemos de muchas fuentes confiables que nos sugieren su existencia. Dicha existencia no parece contradecir otros conocimientos. De hecho, se une armónicamente con ellos. Y por si fuera poco, siempre podemos comprar un billete de avión para ir a Japón y comprobar su existencia con nuestros propios ojos. Naturalmente, entre estos dos extremos de fe, racional e irracional, existen muchas posturas intermedias, e incluso algunas se balancean de un lado hacia el otro, bordeando la ciencia ortodoxa y la heterodoxa. La religión, con todo, es una postura que puede situarse sin ningún género de dudas en el extremo de la fe irracional, como también lo son determinadas posturas ideológicas de carácter político o determinadas adhesiones a equipos de fútbol, o incluso determinados nacionalismos. En aras de obtener conocimientos cada vez más precisos del mundo, dejar de ver a los que no profesan nuestras ideas indiscutibles como enemigos, trazando fronteras más altas que las políticas, admitir nuestra ignorancia con humildad, dejar de repetir que los valores se están perdiendo o se desacralizan cuando en realidad solo dejan de ser como tu fe determina que deberían ser en todos los contextos históricos, se descubra lo que se descubra, cambie lo que cambie. En aras de todo eso,
y sobre todo en aras de dar un pasito más hacia la comprensión de lo que hacemos aquí, creo que deberíamos combatir las religiones y, por extensión, cualquier idea que no pueda ser cuestionada, ridiculizada o pisoteada. Entonces, ¿por qué razón es prudente poner abiertamente en tela de juicio los mitos y los dioses de las religiones organizadas? Porque son idiotizantes y divisivos. Porque cada uno de ellos es solo una versión de una multitud de situaciones hipotéticas en competencia que posiblemente pueden ser ciertas. Porque fomentan la ignorancia, distraen a la gente de reconocer los problemas del mundo real y con frecuencia los conducen en direcciones equivocadas que provocan acciones desastrosas. Fieles a sus orígenes biológicos, fomentan de manera apasionada el altruismo entre sus miembros, aunque por lo general con el objetivo adicional del proselitismo. El sometimiento a una fe concreta es, por definición, fanatismo religioso. Ningún misionero protestante aconseja a su grey que consideren el catolicismo romano o el islámico como una alternativa tal vez superior. Los religiosos protestantes, los misioneros protestantes, hacen proselitismo del protestantismo, como los cristianos del cristianismo, y esto hace que la sociedad se divida. Por cierto, ante la pregunta que me realizan a menudo acerca de ¿quién creó entonces el universo?, mi respuesta es que no lo sé. Y tampoco sé si sea esta una pregunta que tenga sentido. Y como no lo sé, de hecho, nadie lo sabe, no propongo una hipótesis nada esclarecedora como que lo creó Dios, porque dicha respuesta no ofrece ninguna información. ¿Quién creó a Dios entonces? Sería como responder a quién creó el universo. Algo así como el mismo, el azar o una energía especial que no conocemos. Bueno, esta, aunque corta, ha sido mi contestación a los ateos acerca de por qué primero, ¿verdad?, el asunto de por qué los ateos hablamos tanto de Dios, y en segundo lugar, como vimos en esta fosa escéptica, ¿por qué debemos atacar a las religiones? Quiero agradecerles de antemano su atención a esta fosa escéptica. El asunto de los mensajes, estos mensajes que me dejan en iVoox, que de alguna manera fueron los causantes de que yo escribiera estas cosas en esta fosa escéptica, me resultan algunos divertidos, otros la verdad ni los contesto, y en algunas ocasiones, como ya les digo, he tenido que bloquear a gente demasiado agresiva y contra mi deseo, ¿verdad? Porque mi deseo no es estar bloqueando gente en los comentarios, pero de plano de repente hay gente muy intransigente, muy grosera, y la verdad yo sí, como ya lo he dicho en algunas fosas escépticas, pues sí le entro a la discusión y podemos debatir y discutir, pero al insulto barato, pues ahí sí, la verdad, pues no le entro. Dice una persona que no deja su nombre: felicidades por el crecimiento del programa. Al rato ya ni tiempo tendrás de leer todos los comentarios. Estos yo ya los leí. Me voy a evitar la pena de repetirlo. Pensé que había más acerca de comentarios, ¿verdad? Pero no los hay. Por eso les pido que me dejen sus comentarios. Hagamos de esta onda de la última sección de esta fosa escéptica de analizar comentarios y de comentarlos, pues algo más activo, ¿no? Porque no me han dejado muchos. Suscríbanse a la fosa escéptica en iVoox, en Spreaker, y hagamos de esta comunidad atea y que ejercita el razonamiento algo más grande. Afortunadamente tenemos muy buenas estadísticas, que les digo que, por ejemplo, en las suscripciones ya somos más de 1000, así bajita la mano, llegamos a 1081, tomando en cuenta que el 25 de octubre
éramos como 900 personas, ahora ya somos más de 1000. Entonces, pues ahí vamos creciendo poco a poquito, la verdad, sin ninguna campaña pagada, sino simplemente lo que hacen ustedes de pasarlo de boca en boca y de suscribirse. Así es de que síganlo haciendo, se los agradezco muchísimo. Y aquí en el chat está Germán Santelices. Muy buenas noches o días. Bueno, aquí en México ya es casi la 1 de la mañana y pues decidí hacerlo a esta hora porque ya está todo más tranquilo, no hay tanto ruido, los perros duermen y las personas también, entonces pues no hay tanto movimiento aquí en casa y lo puedo hacer de una forma más tranquila. Germán Santelices, te agradezco mucho que te estés desvelando acá y nos vemos en la próxima Fosa Escéptica. Hoy con este tema. Mañana, quién sabe. Nos estamos viendo. Que la pasen bien. Cuídense mucho. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.